Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene del Dios Altísimo, quien hizo los cielos y la tierra. Queridos amigos, queridos hermanos, sean bienvenidos al encuentro de la palabra poderosa de Dios con Jesús, María y José. Hoy, para compartir el tema ¿qué hacer en tiempo de crisis? ¿Qué hacer en tiempo de problemas, de desiertos, de enfermedades, de tribulaciones, de circunstancias difíciles en nuestras vidas? La palabra de Dios nos invita a que cuando nosotros estemos inmersos dentro de esas circunstancias que nosotros ya no sabemos qué hacer y cómo salir, y sentimos que la tierra nos traga, sentimos que todo culmina, pero Dios es un Dios de amor, es un Dios de grandeza, es un Dios todopoderoso, como dice en el libro de Jeremías. El nombre de Dios es el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo controla, el que todo tiene el dominio y la majestad, el poder en sus benditas manos. Como bien lo exclama el rey David cuando dice: bendito sea Señor Dios del universo, dueño de los cielos y de la tierra. En tus manos benditas está el poder, la gloria, la majestad, y en tus manos benditas está dar ese poder, esa bendición, esa sanidad. Por eso, cuando nosotros atravesamos ciertas crisis, cuando atravesamos ciertos problemas, cuando estamos atormentados en la enfermedad, en problemas financieros, problemas laborales, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas en nuestra empresa, problemas en nuestras cátedras, problemas en cualquier circunstancia, los problemas nos encierran y vamos a tener problemas, vamos a tener crisis, vamos a tener enfermedades, pero hay uno que es el Todopoderoso, el que puede sanar la tierra, el que puede sanar los cielos, el que puede sanar el universo, y es el Todopoderoso, el que dijo: yo soy el Todopoderoso, es el que puede hacerlo, el que puede sanar nuestras circunstancias difíciles. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en circunstancias difíciles, en crisis, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos vamos más a la deriva, los mismos problemas, las mismas circunstancias, los mismos hechos negativos que van en contra de nuestra paz, de nuestra felicidad, de nuestro desarrollo, de nuestra felicidad. Esas cosas nos llevan más hacia la deriva, nos llevan más hacia el abismo, nos apartan de los valores que rigen los tiempos. Estamos bajo presión y queremos deshacernos de todo. Nos encontramos en problemas económicos, escasez, nos volvemos compulsivos, perdemos nuestros ideales, perdemos nuestra paz, nuestra paciencia, queremos abandonar hasta el trabajo, queremos abandonar nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros sueños. Y es natural, porque inmersos en medio de problemas, de tormentas, de desiertos, de tribulaciones, dejamos de hacer muchas cosas para quizá enfocarnos en cómo resolver esa problemática, en cómo salir pronto de esa problemática. Pero nos olvidamos de Dios, pero nos olvidamos de algo tan importante como dice la palabra de Dios,
si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora y se arrepiente, yo le devolveré su paz y su prosperidad. Queridos amigos, queridos hermanos, por eso la palabra de Dios es lo más importante. Escuchar la palabra de Dios, caminar en palabra de Dios, caminar en concordancia con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Inmersos en medio de tantos problemas, de tantas circunstancias, tiembla la tierra, terremotos, falta de trabajo, falta de empleo, falta de alimentos, pobreza extrema, escasez, guerras, incendios, deportaciones, migraciones, gobiernos que se vuelven tercos, que no hacen lo que es lógico y lo que es correcto, van en contra del pueblo de Dios, van en contra del Hijo de Dios. Sus planes y sus proyectos van en contra. Pero ¿quién es el que nos rescata? ¿Quién es el que nos salva? ¿Quién es el que nos ayuda en medio de esas circunstancias difíciles que afectan nuestra paz, nuestra felicidad, nuestro desarrollo humano, nuestro desarrollo en la fe, nuestro crecimiento, nuestra felicidad? ¿Dónde queda entonces ese paraíso? Entonces el enemigo está constantemente atacando el Edén, ese Edén que Dios te ha dado. Dios te ha dado un Edén, pero el enemigo, ¿qué hace? Atacarlo, como atacó a Eva, como atacó a Adán, por medio de engaños, por medio de mentiras, por medio de sacarlos de la presencia de Dios. Y eso sigue. Dios a ti te ha dado un Edén, te ha dado un paraíso. Dios te ha dado. Lo que pasa es que nosotros no lo creemos, nosotros no lo miramos, pero el enemigo sí lo mira, y el enemigo está constantemente atacando ese Edén, está atacando ese paraíso que Dios te ha dado. Y entonces por eso ese paraíso, ese Edén que Dios te ha dado, se ha convertido prácticamente en un campo de guerra, en un campo de batalla. Pero es una batalla espiritual a la cual tú y yo tenemos que levantar estandartes de arrepentimiento, estandartes de adoración, estandartes de exaltación, estandartes de amor hacia Dios. El pueblo de Israel caminó en el desierto donde no hay agua, en el desierto donde no hay sombra, en el desierto donde no puede tomar aquel receso fresco, sino bajo ese calor, bajo esa arena, bajo esa tierra, en donde los vientos azotan el calor, la sed, el hambre. Totalmente desierto, pero un Dios todopoderoso los pudo alimentar, los pudo vestir, los pudo mantener felices, alegres, contentos en el desierto, caminando en el desierto, viviendo en el desierto, alimentándose en el desierto, porque el Dios que tú y yo tenemos es un Dios que alimenta en medio de la escasez, es un Dios que alimenta en medio de las circunstancias difíciles, es un Dios que sana en medio de las circunstancias paupérrimas y difíciles que quizá un enfermo está atravesando. Pero el sine qua non, ¿cuál es? Es postrarse, es buscar a Dios, es aproximarse a Dios y romper ese umbral para acercarse a Dios y desgarrarse el alma y el corazón y tenderse de rodillas y clamarle a Dios y pedirle por la sanidad de esa enfermedad. Hay mucha gente que padece cáncer, hay mucha gente que padece grandes enfermedades,
Pero ¿cuál es la clave en medio de todas esas circunstancias difíciles? En medio de grandes enfermedades, en medio de grandes pandemias, en medio de grandes circunstancias difíciles. ¿Cuál realmente es la clave? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere en ese momento? Es que Dios quiere en ese momento que tú y yo nos arrepintamos de corazón, porque nosotros hemos pecado, nacimos con el pecado, y a cada momento nosotros pecamos. Y entonces Dios nos pide el arrepentimiento para sanar la tierra, para sanar nuestra vida, para sanar nuestra enfermedad. Y una enfermedad o una circunstancia difícil o una tribulación, un desierto o un problema difícil en la vida es quizá una oportunidad para cada uno de nosotros. No preguntemos ¿por qué a mí, Señor?, sino digamos ¿para qué, Señor? Y en medio de esa relación con Dios, Dios nos va a llenar de su presencia, de su Espíritu Santo, nos va a llenar de su amor, de su grandeza, de su poder sobrenatural, para enfrentarnos a esa circunstancia y estar de pie. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 145, dice la palabra de Dios, que Dios levanta al caído, que Dios provee lo que tú y yo necesitamos para salir de las tribulaciones de los desiertos. Recordémonos nosotros que cuando los marineros de Pablo iban en esa barca, perdieron la esperanza, perdieron la fe, perdieron todo. Aquí ya estamos muertos, ya estamos en el naufragio. Perdieron ellos la esperanza, pero se olvidaron que Dios tenía todo bajo control. Se olvidaron que Dios tenía un plan y que podía inyectar esperanza en situaciones imposibles. Quizá tu circunstancia sea tan imposible, pero la palabra de Dios dice: todo para Dios es posible. Para Dios no hay nada, pero nada imposible. Entonces, bajo esa certeza, bajo esa confianza de que hay un Dios todopoderoso que controla el universo, que controla a cada uno de nosotros, que tiene el dominio sobre todo, y que es nuestro Padre, que es nuestro Creador. Entonces, cuando estemos en crisis, cuando estemos en enfermedades, cuando estemos en tribulaciones, lo más aconsejable, lo primero que hay que hacer es orar. Orar, orar, orar. Porque cuando tú y yo oramos, Dios nos tiene en la palma de su mano. Y nosotros, tomados de la mano de Dios, jamás vamos a poder caer. Y si caemos, nos levanta. Y si fallecemos, nos resucita. Porque nuestra confianza está en Dios Todopoderoso. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, en momentos de tribulaciones, en momentos de pruebas, en momentos de enfermedades, en momentos de circunstancias difíciles, primero arrodillémonos, arrepintámonos, volvámonos a Dios para que la prosperidad y la sanidad y la bendición vuelva a nuestra vida. Cobremos ánimo y armémonos de valor. Todos los que en el Señor esperan, como dice el Salmo 31, 24, cobremos ánimo, armémonos de valor, porque nosotros esperamos en el Todopoderoso. Entonces no nos tenemos que desanimar, ni nos tenemos que acobardar en medio de una crisis, en medio de una tormenta, porque tenemos
a un Dios todopoderoso que si nosotros nos aproximamos a Él, Él se aproxima a nosotros. Si nosotros nos alejamos de Él, Él se aleja de nosotros. Entonces, en las peores circunstancias, en las circunstancias más terribles de nuestra vida, que quizá vamos a atravesar valles oscuros, montañas que se deshacen, la tierra que se abra, el mar que nos quiere tragar, hay un Dios todopoderoso que nos puede guardar en la palma de su mano. Y el Dios todopoderoso dijo: yo soy el todopoderoso, el que todo lo puede, el que para Él no hay nada imposible. Entonces, mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y Él es el que nos acompaña hasta sacarnos de la crisis, como dice la palabra de Dios en Hechos 27, 23. Entonces, quizá hemos perdido la esperanza, quizá nos hemos desesperado, pero lo último que tiramos a la borda en una crisis es la esperanza. Y es cuando nos damos por vencidos. No nos demos por vencidos, no se dé por vencido. Siga luchando, siga orando, siga clamando, siga alabando, siga levantando estandartes de adoración, estandartes de gratitud, estandartes de exaltación al Dios, al Todopoderoso. Eso fue lo que hizo el padre de la fe, el gran profeta Abraham. Eso fue lo que hizo el gran profeta Moisés. Cuando el pueblo pecó, cuando el pueblo estuvo en contra de Dios, cuando el pueblo se rebeló, cuando el pueblo pecó, Moisés, con humildad, el gran profeta, le habla a Dios en el Sinaí y le dice: pedir una nueva oportunidad. Pidió nuevas oportunidades, pidió que se compadeciera de ese pueblo. Le dijo: es tu pueblo, Señor. Y el Dios Todopoderoso le respondió: somos un pueblo escogido de Dios, somos un linaje de Dios, somos una niña, somos una luz, somos seres celestiales, que Dios nos ama, que Dios nos ama por 1000 generaciones, y Él recorre cielos y tierra para llegar a tu auxilio. Porque cuando tú clamas: ¿y de dónde vendrá mi auxilio? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Tu ayuda, dice la bendita palabra, que viene del Todopoderoso, del Altísimo, del que es, era y ha de venir, el que es Alfa y Omega, el que es el Todopoderoso, el que es el Creador del universo. De Él viene tu auxilio, viene tu socorro, mi socorro, tu socorro. De Él viene la sanidad. Pero queridos amigos, queridos hermanos, son tiempos, todas estas circunstancias que están pasando alrededor del mundo. Guerras, aviones que constantemente están chocando, migrantes, migración, incendios, violencia. Es porque el enemigo se ha levantado. El enemigo se ha levantado. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano? El cristiano también se tiene que levantar en adoración, en alabanza, en gratitud, en exaltación a Dios. Como dice la palabra de Dios: yo te devolveré la salud y te sanaré, dice la palabra de Dios, de tus heridas. Así declara el Señor en el libro de Jeremías 30:17. Yo te devolveré la salud y te sanaré. Esta es una palabra para todos aquellos hermanos, para que todos aquellos amigos
que están constantemente en la palabra, que están constantemente escuchando esta palabra que Dios guía y que Dios permite para que entre a la profundidad de su hogar, de su familia, de su corazón. Pero esta palabra hay que hacerla vida, porque esta es una palabra que viene de Dios. Y Dios dice en esta mañana, en Jeremías 30:17, yo te sanaré, yo te pondré a salvo, yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas. Queridos amigos, queridos hermanos, quizá hay un enfermo en casa, en el hospital, en algún lado. Pero esta palabra es una palabra profética, es una palabra de Dios, que Dios dice en esta mañana, yo te devolveré la salud y te sanaré. Sanaré tus heridas. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido heridos, no hemos sido lastimados, no hemos sido golpeados? Pero Dios en esta mañana pasa su mano poderosa sobre esa herida. Quizá te ha estigmatizado, quizá te ha destrozado el alma, el corazón. Pero Dios en esta mañana, con su mano poderosa, pasa ese poder sobrenatural sobre tu vida para que sane tu corazón, para que sane tu alma, para que sane tu espíritu, para que se limpie tu espíritu. Hoy en el nombre de Jesús declaro que por la sangre de Cristo Jesús seas sanado de cualquier circunstancia que te atormenta, que de cualquier circunstancia que te agobia, de cualquier circunstancia que te estremece, que te hace insuficiente. Pero Dios es suficientemente grande para derribar cualquier enfermedad. La palabra de Dios dice que Dios sanó ciegos en Jericó. Dios sanó paralíticos. Dios sanó leprosos. Dios sanó cualquier enfermedad. Y Dios devolvió la paz y la bendición a ese pueblo de Israel. Ese pueblo que es nuestro pueblo, que somos pueblo de Él. Ese pueblo que nosotros amamos y ese pueblo en el cual nosotros doblamos rodillas, porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad y es un Dios de grandeza. Es un Dios que aún no se ha olvidado de ti. Es un Dios que aún está presente. Es un Dios que te dice y te pide fidelidad. Entonces, permanezcamos fieles a Dios como lo hemos hecho hasta ahora. No importa cuáles son las circunstancias, pero nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra certeza está en el que es, era y ha de venir, en el reino todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, en el que tiene el poder en sus benditas manos. Recordémonos que cuando el rey David se enfrentó a ese gran gigante, él no fue con espadas, él fue con la palabra de Dios. Fue la palabra la que venció. Por eso, querido amigo, querido hermano, en esta mañana, si estás en circunstancias, en crisis, en problemas, en enfermedades, en escasez, en situaciones insoportables, es la palabra la que te va a sanar. Es esa palabra la que va a derribar ese gigante que se ha levantado en contra de tu vida, en contra de tu familia, de tus hijos. Ese gigante es derribado en el nombre de Jesús, así como Dios le dio ese poder de la palabra al rey David. Así en esta mañana Dios te da ese poder de la palabra para que tú salgas victorioso en esa enfermedad, para que tú salgas victorioso en esa crisis laboral, para que tú salgas victorioso en esa crisis política, en esa crisis de enfermedad, en esa crisis laboral, en esa crisis empresarial. Es la bendita palabra la que te levanta. Es la bendita palabra la que te da la victoria, como se la dio al rey David cuando se enfrentó a esos gigantes
Y por eso el rey David, él tomó esa palabra y dijo, yo iré en el nombre de Dios. Hoy en esta mañana, que tú camines en el nombre de Dios para derribar esa enfermedad terrible que quizá ha llenado de tristeza, de dolor, de escasez tu hogar. Pero hoy hay que postrarse y arrepentirse de todo lo que quizá hemos pasado, hemos vivido. Porque hay un Dios todopoderoso que en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por muy terrible, por muy grande que sea tu pecado, por muy rojo vivo que sea tu pecado, hoy Dios te llama al arrepentimiento. Quizá tu vida ha sido de tribulación, de problemas, de crisis. Quizá tu vida ha sido un calvario, pero hoy en esta mañana Dios te llama al arrepentimiento. Dios te llama a que te postres ante Él y que te desgarres esa alma, ese espíritu, ese corazón, ese cuerpo, postrándote ante Dios, suplicando con humildad un perdón. Ese perdón. Y ese perdón Cristo Jesús lo dio ya, crucificado en el Gólgota, en medio de esa terrible circunstancia, del dolor, de la fatiga, de los azotes y de todo, crucificado Cristo Jesús perdonó. Por eso hay que hacer un examen en nuestra vida, hay que hacer un autoanálisis en nuestra personalidad para ver de qué manera descubrir esas heridas que nosotros hemos tenido. Hay muchas personas que no sanan. La medicina hace el 35%, pero el resto lo hace esa paz, esa sanidad interior, ese perdón, esa relación con Dios. Dios quiere en esta mañana que tú busques el perdón. Dios quiere en esta mañana que tú busques la reconciliación. Porque a veces nosotros estamos turbados, estamos quebrantados de corazón, pero la palabra de Dios dice en Isaías 14:13, el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Tenemos nosotros esa bendita palabra que es promesa de Dios. Entonces mantengámonos firmes en la esperanza, en lo que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Él es fiel el que hizo la promesa. Y es tan fiel que no se bajó de la cruz. Y es tan fiel que desde la cruz dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. A veces nosotros no sanamos, a veces no crecemos, a veces porque nosotros no perdonamos o porque no pedimos perdón. Y a veces ni siquiera le decimos a Dios que nos perdone. Dios en estos tiempos está llamando al arrepentimiento, está llamando al perdón, está llamando a la gratitud. Mucha gente, cuánta gente Dios la ha bendecido, pero no ha tenido el mínimo tiempo ni el mínimo espacio para arrodillarse y darle gracias a Dios por lo que Dios le ha dado. Y por eso es que no tarda, poco tiempo lo disfruta, porque no tienen un corazón agradecido. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago que todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Todos los dones vienen de Dios, del Altísimo, del trono de los cielos de Dios, a su voluntad, conforme a su grandeza. Pero nosotros no damos gracias. No damos gracias por el sol, no damos gracias por la lluvia, no damos gracias por el oxígeno,
no damos gracias por muchísimas cosas. Dios quiere un corazón grato, un corazón agradecido, un corazón humillado, rendido, para recibir más bendiciones, porque Dios no se cansa de bendecirnos, pero somos nosotros los que tenemos que tener esa voluntad, esa alegría, ese gozo de adorar, de exaltar el nombre de Dios a cada momento, orar incesantemente, cantar incesantemente, dice la palabra de Dios. No dice una oración de 1 minuto, de media hora. La palabra de Dios dice oración incesante, canto incesante, alegría incesante. El verdadero cristiano tiene ánimo, tiene alegría, tiene fe, tiene gozo en medio de sus circunstancias, en medio del dolor, de la tristeza, de la amargura, en medio de la desesperación y en medio de las tribulaciones. El pueblo de Israel atravesando el desierto con ese gran tormento de calor, pero sin embargo iba cantando, alabando, glorificando el nombre de Dios, y el Dios Todopoderoso cubriéndolos con una nube, con una luz su presencia, con una antorcha, con fuego, mostrando su presencia, que nunca ha abandonado su pueblo. Dios nunca te va a abandonar en la enfermedad. Dios nunca te va a abandonar en la crisis, en los problemas, en las circunstancias difíciles. Dios jamás abandona a su Hijo. Somos nosotros, por el pecado, por la falta de arrepentimiento, por la falta de relación con Dios, por la falta de tiempo, por la falta de interesarnos en Dios, somos nosotros quienes lo abandonamos. Y cuando estamos en crisis, empezamos a cuestionar. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, armémonos de valor, cobremos ánimo, seamos dignos del Evangelio de Cristo Jesús. Es un Dios todopoderoso al cual nosotros tenemos que cumplir lo que dice la palabra. Si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, ora, se humilla y se arrepiente de sus malas acciones, de su conducta, yo le devolveré la paz, la sanidad y la prosperidad. Queridos amigos, declaro en el nombre del Todopoderoso, del Altísimo, del que es, era y ha de venir, que Dios te devuelva la sanidad, que Dios te devuelva la salud, que Dios te devuelva la economía, que Dios te devuelva tu trabajo, que Dios te devuelva la paz, la bendición, la prosperidad en tu vida. Declaro que el poder del Altísimo sopla desde los 4 puntos cardinales, desde su trono celestial, desde su reino celestial, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, con el poder y la intercesión de nuestra Madre Santísima, del Patriarca San José, de Santa Ana, San Joaquín, Santa Isabel, Profeta Zacarías, desde el poder que Dios le dio al rey David. Sopla, Espíritu Santo, de sanidad, de prosperidad, de bendición sobre tu vida. Y que se corte esa maldad generacional, que se corte esa crisis, que se corte esa enfermedad que quizá ha sido motivo de escasez, de lucha. Pero hoy, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo Jesús, declaro que toda enfermedad sea sanada en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con el poder y la intercesión de nuestra Madre Santísima, de los santos, de los ángeles, arcángeles, profetas y reyes. Sean benditos y bendecidos, queridos amigos, queridos hermanos, donde quiera que se encuentren. Bendigo su entrada y su salida. Bendigo lo que usted hace y que todo lo que usted haga sea agradable a Dios. Que Dios bendiga a su familia, a su hogar, y que Dios prospere todo lo que sus manos hagan de bendición. Todo esto lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Queridos amigos, queridos hermanos, y como siempre, invitándolos al encuentro de la palabra poderosa de Dios con Jesús, María y José el próximo sábado.
en el nombre de Dios. Bendiciones.